11 de la mañana con 47 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este. Ya le damos la bienvenida a nuestras invitadas, como les habíamos adelantado en el comienzo de nuestro programa. María Eugenia Estensoro, periodista y política argentina, y Silvia Neistat, que es ingeniera agrónoma y también periodista argentina. Un gusto recibirlas en nuestro programa. Muchísimas gracias. Bueno, tanto María Eugenia como Silvia han investigado a nuestro país, se han tomado de hacer el trabajo de hacer un estudio minucioso y han concluido, entre otras cosas que la verdad que nos enorgullece, que el sistema político uruguayo y el sistema económico del Uruguay tiene mucho para enseñarles a los argentinos. Esta investigación derivó en un libro que escribieron juntas que se llama Laboratorio Uruguay. Ahí lo tenemos en imágenes. El pequeño gigante que sorprende en América Latina, claves para entender la democracia más igualitaria y próspera de la región. Claramente un libro político, pero bueno, nos gustaría que nos contaran cómo hicieron la investigación y por qué llegan a estas conclusiones para nosotros tan buenas. Bueno, primero muchas gracias por esta entrevista, estamos muy contentas de estar aquí. Este es un trabajo de 2 años, en plena pandemia, cuando en la Argentina estábamos encerrados en esa cuarentena eterna que duró casi 10 meses. Nos contaban que en Uruguay tenían esta libertad responsable, nosotros no teníamos tests, los famosos hisopados, porque bueno, en el mundo se habían comprado todos los países que habían podido acceder a ellos, y que en Uruguay los habían desarrollado los científicos uruguayos, los habían fabricado una empresa de biotecnología uruguaya. Y con Silvia siempre nos han interesado los temas de innovación desde hace unos años, porque los países que tienen innovación son los que están prosperando más. Dijimos, bueno, tienen ciencia, sabíamos que había emprendedores digitales, vamos a ver qué pasa, pero ¿cómo puede ser que ellos tengan los test y nosotros seguimos acá encerrados? Y hablamos con Gonzalo Moratorio, que nos contó una anécdota que acá dijimos, acá hay algo muy especial en este país. Nos dijo que antes de que asumiera el nuevo gobierno y el ministro Salinas asumiera como ministro, lo llama por teléfono y le dice si lo podía ir a ver, para ver de qué se trataba la pandemia. Y entonces que el ministro Salinas fue a su laboratorio, se sentó junto a él y como un buen alumno en un anotador iba tomando el dictado de todo lo que le aconsejaba Moratorio que tenían que hacer. Pero la actitud esta de humildad, y después Moratorio nos dijo, en realidad muchos científicos después me criticaron porque yo me había reunido con alguien que venía del partido de Manini Ríos, el partido más militar, se ve que los científicos deben ser más de otro signo político, pero él dijo que encontró en Salinas y que solamente fue una de las personas que más contribuyó a que se pueda enfrentar la pandemia adecuadamente. Y después nos dijo que el premio que le dio la revista Nature, porque Uruguay resolvió tan bien la crisis de la pandemia, que fue distinguido a través le dieron un premio a Moratorio, como una de las 10 personas que más contribuyó a disminuir los daños de la pandemia en el mundo. Y cuando lo entrevistamos, él dijo algo que también nos sorprendió, que es, yo le daría la mitad de este premio al presidente Lacalle Pou, y la otra mitad al sistema científico y a los tomadores de decisiones. Pero que pudieran los científicos, el gobierno, el sector privado, el sector público, todos trabajar juntos, donde las ideas políticas de cada uno no fueran una divisoria, una grieta, como vemos. Recordemos que en Estados Unidos Trump desoía los consejos de Fauci, el científico a cargo de todo esto. En Brasil Bolsonaro negaba que había la gripeciña. La gripeciña. Nosotros, una cosa transitoria como una cuarentena fue lo único que se les ocurrió porque nuestros científicos habían desarrollado la fórmula para hacer los test de los hisopados, pero el gobierno los paseó por la televisión a los científicos, pero nunca se fabricaron en la Argentina esos test. Entonces, ahí ya vimos que había algo muy especial y empezamos con esta idea. Y después pasó otra cosa importante, que fue la huida de las élites, porque antes con María Eugenia habíamos escrito en el año
2017 un libro que hablaba del sistema científico, de los emprendedores argentinos, de los unicornios, porque Argentina desarrolló empresas que de pronto salieron al mundo y que valen más de 1.000 millones de dólares, por eso el nombre de unicornios, y de pronto nos dimos cuenta que aquellos emprendedores científicos que habían realmente que estaban transformando a la Argentina en el campo de la innovación, se iban del país. ¿Y a dónde se iban? Se venían acá, a Uruguay. Y dijimos, bueno, ¿qué tiene Uruguay para gente que podría vivir en Tokio, Londres, París? ¿Por qué cruzan el charco? ¿Por qué se mudan a Uruguay? Y entonces ahí decidimos investigar y empezamos con los ojos del asombro, porque somos periodistas, y este es un libro, vos dijiste, político y muy coral, porque hemos entrevistado a muchísima gente, y descubrimos, porque realmente fue un descubrimiento, y en el proceso de investigación del libro, que este es un país que tiene los mejores índices democráticos de la región, tiene una estabilidad económica conquistada a partir de la crisis del 2001, ¿no? Que pasó desde el último que apague la luz, cuando la gente se iba del país, a ser un país que empieza a atraer a la inversión extranjera, a los argentinos, pero también franceses, americanos, etcétera. Y bueno, realmente fue un aprendizaje extraordinario, con solo ver algunos números. Por ejemplo, Uruguay en los últimos 17 años ha crecido al ritmo del 3,4% anual. Ha logrado disminuir la pobreza, ha mejorado sus índices de distribución de ingreso, o sea que realmente tienen un riesgo país insignificante. Tienen, no quiero compararlo con el de Argentina, pero además, por ejemplo, han logrado un bono que está atado al cumplimiento en términos ecológicos, que es insólito en el mundo, pionero en el mundo, y realmente que habla de un país que logró, por ejemplo, que el 95% de su energía sea una energía renovable. Entonces dijimos, wow, Uruguay realmente es una punta de lanza en términos, está en la frontera tecnológica. Bueno, y de esta manera también son esas conclusiones de por qué viene tanta gente a vivir a Uruguay, ¿no? Porque Claro. encuentran todas esas bondades, además de que, claro, comparativamente, la calma, lo dicen todos los argentinos que vienen, llegamos a Uruguay y se respira un aire más tranquilo, Sí. tipo de la idiosincrasia uruguaya, ¿no? Que Sí, somos sí, un poco sí. más, Sí. más mansos, pero salen de ese vértigo y de esa vorágine de la Argentina, y acá, si bien tenemos nuestra propia vorágine, pero comparativamente es mucho más desestresante, ¿no? Así es, pero para nosotros esta emigración de élites económicas, porque se han venido los emprendedores que tienen hoy 50 años, pero que han creado las multinacionales más importantes de la Argentina, como Mercado Libre y Globant, también industriales. Grobo Copatel, ¿no? El zar de la soja el zar de la que vive soja. aquí. Acá hay muchos dueños de laboratorios farmacéuticos, de bancos, que se han venido a vivir acá. Entonces, ¿por qué Uruguay? Podrían irse a Japón. Claro, acá es más tranquilo, o a Nueva York, o a Silicon Valley, o como fuera. Porque vivimos en un mundo de una gran incertidumbre y de mucha crisis y de mucha confrontación. Veamos en Francia, con la reforma previsional, casi rompen el Arco de Triunfo y la Torre Eiffel, cosa que acá han discutido fuerte, y obviamente no están todos de acuerdo, pero a nadie se le ocurrió romper nada, y lo vimos por televisión desde Argentina, como el presidente también mansamente, siguiendo tu palabra, y respetuosamente seguía el debate en el recinto, y nadie lo insultaba ni le decía cosas los que no estaban de acuerdo. Entonces, eso en un mundo tan crispado es un valor que no es solamente en comparación con Argentina, con Chile, con Brasil, con Colombia, con México, pero también con Estados Unidos, con Francia, con la guerra de Ucrania. Entonces, ese reservorio democrático que hoy es Uruguay, y estos logros de estabilidad económica y posibilidad de prever y de planificar a mediano y largo plazo, es una oportunidad enorme. De eso habla, por eso decimos que es un laboratorio, un experimento exitoso en democracia. Ayer vimos esas imágenes tan conmovedoras de la sesión en el Senado, ¿no?, de los 50 años del golpe, con los tres expresidentes, Lacalle Pou, que estuviera Lucía Topolansky felicitándola a la vicepresidenta por la ceremonia que había hecho, que hagan de eso una ceremonia y no un acto político
de descalificaciones mutuas o algo por el estilo, que pudieran recordar ese día luctuoso todos juntos. Los veía a la calle Herrera, a la calle Padre, junto a Mujica, que seguramente tienen bastantes diferencias, y conversaban amenamente, respetuosamente. Eso es una riqueza enorme. Recordemos que la calle Pou fue a Brasil a la inauguración de Lula con Mujica y Sanguinetti, y el que faltaba era Bolsonaro, que no estaba para traspasar el mando. Al contrario, al día siguiente hubo esos saqueos que querían romper todo. Entonces, eso que cuando fue la calle Pou, la asunción de Alberto Fernández, que fue con Tabaré Vázquez. Que fue con Tabaré Vázquez. La calle Pou, presidente electo, Tabaré Vázquez en el caso. Entonces, ese ritual cívico que ustedes practican, sabemos que hay diferencias, que tuvieron el referéndum por la LUC hace poco, que Mujica y Sanguinetti estuvieron reenfrentados, uno dictó las leyes de pacificación y caducidad y el otro quiso 2 veces derogarlas a través de plebiscitos, pero la sociedad se expide a través del voto y no a través de los insultos y todas esas cosas que van generando desconfianza en las sociedades. Hoy en Latinoamérica hay una organización que se llama Latino Barómetro, que hace una encuesta anual desde hace ya un cuarto de siglo del estado de la democracia en nuestro continente, y Uruguay figura muchísimo más arriba que todos los países. El 51% de los latinoamericanos no está conforme con su democracia y no le importa si es un gobierno autoritario o no. En Uruguay el 74% está conforme, vota por lealtad partidaria, en un mundo donde ha habido un quiebre entre los ciudadanos y los partidos, ¿no? La crisis de representatividad se llama. Bueno, todo esto a nosotros nos llamó la atención. Empezamos por la charla con Moratorio y buscando los emprendedores que nosotros creíamos que eran el futuro de Argentina, y fuimos descubriendo este laboratorio que esperemos que puedan dar un salto más en su desarrollo. Ahora, justamente, ¿no? Ustedes concluyeron que nuestro sistema político-económico tiene mucho para enseñarle a los argentinos. Los argentinos, por un lado, ¿están afines de aprender? Y segundo, ¿han aprendido algo con este trabajo que además ya ha agotado 3 ediciones en Argentina? Sí. ¿Notan ustedes que, bueno, gracias a nuestro libro, a nuestra investigación, mirá qué suerte que acá en la Argentina empezamos o empiezan a fluir las ideas en este sentido? Ya los gestos de ustedes me están respondiendo a la pregunta, pero me gustaría que lo verbalizaran. No, bueno, ojalá que, digamos que nuestra aspiración es que por lo menos entren en la agenda política, o por lo menos un llamado de atención acerca, sobre todo en las entrevistas que tuvimos con varios historiadores junto con María Eugenia. Hay algo que a nosotras realmente nos llamó mucho la atención en cuanto a la construcción de ciudadanía que tiene Uruguay, y sobre todo en cuanto a los proyectos políticos, en el sentido de que aquí los partidos no construyen hegemonías, como sí sucede en otros países, bueno, en el nuestro también, es decir, porque la construcción de hegemonía implica anular al otro. Acá la construcción es a partir de acuerdos. Y esto no significa que no exista la tensión, como acaba de decir María Eugenia. Por supuesto, Mujica y Lacalle a lo mejor están en situaciones o piensan en muchos aspectos diametralmente opuestos, pero sin embargo hay construcción de acuerdos. Y eso no se justifica en el tamaño de Uruguay, porque también muchos dicen, bueno, es un país pequeño. No es primero no es pequeño porque no tanto cabe en Inglaterra y Bélgica adentro de Uruguay, adentro de Uruguay, no es claro, sino que hay una cultura distinta que viene tal vez, no, uno puede decir, bueno, José Valle de Ordóñez, en fin, un país que fue muy progresista tal vez desde sus comienzos, y muy acuerdista también, ¿no? En el sentido de tirar juntos para el mismo carro. Lo que decía María Eugenia de la discusión acerca de la reforma previsional, realmente a nosotras nos llamó muchísimo la atención, ¿no? La madurez política que se tiene en Uruguay, que ojalá realmente, como vos decías, bueno, lo tome en cuenta la dirigencia política argentina, que está tan agrietada, ¿no? Vemos allí fotografías que ambas estuvieron con los expresidentes Mujica, Sanguinetti. Sí. En la presentación de su libro en Buenos Aires, que eso... Esa es otra cosa que llamó mucho la atención, claro. Verlos juntos, o sea, escribir un libro juntos, hombres que están en las antípodas ideológicas,
y sin embargo se presentan en sociedad escribiendo un libro juntos, porque no es que, bueno, se pararon juntos para la foto y punto. No. O sea, va más allá. Y ellos lo que dijeron en la conferencia que dieron en Buenos Aires es que lo que querían era sobre todo que los jóvenes entendieran que la democracia es el único sistema que puede procesar los disensos y que ayuda y hace que los enemigos significa que no puedo hablar con vos, con un enemigo uno no habla, con un adversario uno puede disentir, debatir, dialogar y hasta escribir un libro juntos. Y ellos que fueron enemigos donde la vida y la muerte estaban en juego, porque los tupamaros querían terminar con el sistema democrático y la policía y los militares, cuando estaban todavía funcionando las instituciones democráticas, justamente combatían a la guerrilla. O sea que, y Sanguinetti fue ministro de Bordaberry, también antes de Pacheco Areco. Y Mujica fue un guerrillero bastante terrible, lo apresaron 4 veces, no es que era, no era el señor simpático y suave que hoy tenemos, ¿no? Pero por suerte, lo que vos decías, nosotros sentimos que Uruguay aprendió de esos 20 años de dolor, los 60 y 70, y justamente quienes tuvieron la responsabilidad de hacer la transición a la democracia han tenido un cuidado enorme de no volver a esos momentos de intolerancia y enfrentamiento, cosa que no vemos en nuestro continente, lamentablemente, donde hubo, la mayoría de los países también restablecieron sus sistemas democráticos en los años 80, pero hoy vemos que son democracias partidas, donde si bien votamos, más allá de votar, no se ha logrado mucho más. Ya es importante votar, pero no es suficiente. Y creo que lo que encontramos es que lo que dice la Constitución de cómo debe funcionar una democracia, nuestras constituciones son muy parecidas, pero en Uruguay se cumple. Todos los políticos, los ciudadanos es lo que esperan, y eso nos llama mucho la atención. ¿Por qué creen que en la Argentina no sucede esto? Bueno, es un país que ha tenido interrupciones institucionales a lo largo de toda su historia. Cuando fuimos con María Eugenia a entrevistarlo al presidente Mujica, a su chacra, él nos dijo que a la Argentina le habían, a Irigoyen, ¿no?, por el golpe de 1930, le habían amputado... Era una especie de Valle y Ordóñez a principios, ¿no? Claro, que le habían amputado las piernas, o sea, siempre hubo golpes militares, ¿no?, a lo largo de nuestra historia. Ustedes tuvieron un golpe militar, nosotros desde el 30 en adelante. Por ejemplo, el gobierno de Frondizi, que fue un gobierno que se planteó un esquema de desarrollo del país, que fue muy interesante, ¿no?, de apertura, de cumplimiento de reglas de juego, un programa de desarrollo, etcétera. Duró 4 años. A los 4 años vinieron los militares de nuevo. Entonces, siempre tuvimos esos golpes institucionales que de alguna manera no fueron frenando. Recién ahora tenemos 40 años seguidos de democracia, que realmente es un logro para lo que es la historia argentina. Yo creo que un punto puede ser ese, tranquilamente. Después hay un tema también de cultura, seguramente, de idiosincrasia, ¿no?, en el sentido de que, además, Uruguay siempre ha sido un pueblo muy amable. Leíamos con María Eugenia, Borges decía que Uruguay siempre ha sido el refugio frente a la barbarie para los argentinos, imagínate. Y Borges, que se sentía que era mitad uruguayo porque había sido concebido en el campo de sus parientes, que eran la mayoría de su familia materna era uruguaya, era oriental, digamos. También otra cosa que nos parece muy importante, porque ustedes son un país, ustedes hablan de república, no de nación, y tanto Gerardo Caetano, un historiador y cientista político más de izquierda, como Ana Ribeiro, más de derecha, nos han dicho que tienen una matriz política republicana liberal. Esa es la matriz de la Constitución, de las nuestras. En Argentina siempre hubo no hubo un acuerdo respecto de esa Constitución. Habían provincias más ligadas a la colonia, al catolicismo. El catolicismo siempre desconfió de las ideas liberales, del positivismo, anglosajonas, que fueran las bases de la Revolución norteamericana. Y, por ejemplo, la educación pública y laica, que Sarmiento fue un inspirador para
Sarmiento, el padre de la educación pública laica obligatoria en la Argentina, fue un mentor de José Pedro Varela. Pero Pedro Varela a los 30 años pudo hacer la reforma que Sarmiento, siendo presidente y un tipo de un carácter bastante difícil y duro, no lo pudo hacer como presidente. Tuvo que esperar 10 años para que se sancionara la ley de educación pública y gratuita en la Argentina, pero la Iglesia se enfrentó tanto que el Vaticano cortó relaciones con la Argentina. Entonces, todas las reformas sociales, que era sacarle poder a los sectores tradicionales ligados a los militares y a la Iglesia, siempre, y es lo que dice, en el año 30 hubo un golpe de Estado que truncó ese proyecto republicano liberal, y los militares, la Iglesia, después el peronismo surge, que de ahí, de ese nacionalismo, de la revolución del 30, la del 43, surge Perón. Entonces ya hay un intelectual italiano que ha estudiado mucho el peronismo y dice que en la Argentina finalmente triunfó la nación católica y militar, que descree de la economía de mercado, de la integración al mundo, de estas ideas donde cada uno puede ser plural y pensar lo que quiera, ¿no? De eso se trata la democracia, y donde no hay, Caetano dice algo muy interesante, nos dijo, en Uruguay no se habla de nación, se habla de república, que es un sistema de gobierno. La nación refiere a un territorio, a una idiosincrasia, el ser nacional, y tampoco se refieren al pueblo, los políticos hablan al ciudadano. Entonces, eso ustedes lo tienen como parte de su ADN, tal vez porque su Día de la Patria es el 18 de julio, el Día de la Constitución, sí, que es algo rarísimo en el mundo. ¿Cómo te ríes, no? Y no el 25 de agosto, que las calles 25 de agosto siempre están en algún bien alejado, no en el centro, ¿no? Es cierto. Así que nacieron con la Constitución. La verdad que es un gusto escucharlas, recibirlas, bueno, desmenuzar un poquito este libro. Hoy va a ser la presentación en The Grand Hotel. Sí. ¿A qué hora es? ¿A las 6 de la tarde? A las 6 de la tarde. 6 de la tarde, sí. Bueno, así que bueno, van a poder participar quienes lo deseen. Acercándose a The Grand Hotel allí en Avenida del Mar y la Rambla de la Playa Brava, en Punta del Este. Bueno, la verdad, me encantaría seguir charlando con las dos, interesantísimo además de ser periodistas, investigadoras, argentinas, con muchas raíces vinculadas al Uruguay y con cosas muy interesantes para compartir. Hablar de temas políticos de aquí y de allá, de ambos márgenes del Plata, también sería interesante, pero bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias. Un placer, la verdad que sí, seguiríamos muchas conversando gracias, porque... Sí. Sobre todo, cómo reciben ustedes el libro con esa sorpresa. Uy, hablan de nosotros, ¿qué dirán? No, claro, pero además digo, con conceptos que de repente lo hablábamos antes de la entrevista, nadie es profeta en su tierra. Nosotros como que necesitamos que de afuera vengan y nos digan cuáles son las cualidades del Uruguay para nosotros decir, uy, che, viste que tenemos tal cualidad, porque no sé si es por humildad excesiva o de repente por aquello de no, somos un paisito chiquitito y no podemos. Y ustedes con este libro dicen, vamos, pequeño ¿de qué país gigante, chico? Claro, ¿de qué país chico gigante hablan? Vamos Uruguay. Así que muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Vamos con nuestro móvil. Laura, adelante, por favor. Gracias, Marce. Bueno, para cerrar el trabajo de hoy nos vinimos hasta el hospital. Hay buenas noticias por parte del Hospital de Maldonado. A mi lado está el doctor Fernando Fernández. Él es referente del Comité de Infecciones aquí del hospital y el licenciado en Enfermería, Mauricio Javier, porque parece que hay novedades en el CTI. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por este contacto. Bueno, antes que nada decirles de qué se trató un poco esto, porque queríamos aclarar algunos trascendidos que han habido en la prensa. Nosotros lo que tuvimos fue un brote, como tantos, de una bacteria que predomina, digamos, en los ambientes hospitalarios. Puede ser en el CTI, en las salas de internación común, bloque quirúrgico, en fin. En este caso, bueno, nos tocó en el CTI, es decir, aparecieron algunos casos, fuimos escalando en las medidas, hasta que conjuntamente con la dirección del hospital se decidió el cierre del CTI, hasta tanto, digamos, egresaran los pacientes y se tomaran otras medidas que nos garantizaran que no iban a aparecer nuevos casos. Y bueno, fue lo que hicimos. Queremos aclarar que si bien tuvimos algunos pacientes enfermos y otros solamente colonizados, le llamamos a decir, portadores de la bacteria, pero que no les produjo enfermedad, no tuvimos ningún caso de fallecimiento, afortunadamente. Queríamos un poco desmentir esto porque días atrás hubo un trascendido que era absolutamente erróneo. Bueno, tomamos medidas a distintos niveles, con personal, con las personas y
desde ayer estamos tomando medidas también con el ambiente, ¿verdad? De manera de reducir, siempre en estos casos nosotros hablamos de minimizar el riesgo, ¿no? Riesgo cero, lamentablemente no hay ningún hospital del mundo, pero sí estamos intentando minimizar el riesgo de manera de que esto se controle, este brote, y no nos aparezcan nuevos casos. Así que ya estamos, digamos, poniendo nuevamente operativo el CTI, lo cual eso es una gran tranquilidad, digamos, para nuestros usuarios, porque obviamente, si bien estos días, frente a un requerimiento de cama en CTI lo estábamos derivando, pero bueno, que tengan la tranquilidad que nuestro CTI ya está seguro y ya habilitado nuevamente. Y bueno, en todo caso le daría un poco la palabra al licenciado para que nos cuente un poco acerca de las medidas que se han tomado para que un poco la gente tenga una idea de qué implica, ¿no?, controlar un brote de este tipo. Sí, justamente le queríamos consultar, porque además nos llegó un comunicado extenso con detalles de lo que había sucedido, cómo se trabajó en su momento. Y me parece que estaría bueno también contar a la gente lo que se hace para eliminar esa bacteria y darnos la tranquilidad si hoy o mañana tenemos que acudir al hospital, ¿no? Y que además, si son centralizadas, porque a veces uno dice, uy, pasa esto en el hospital, no, ni me asomo, ¿no? Es lo que decimos habitualmente. Queremos aclarar un poco esa situación. Bien, buenos días. Nosotros como Comité de Infecciones siempre estamos trabajando en una forma activa, y en este momento que tuvimos el brote, bueno, se trabajó desde dentro del CTI. Se hizo mucho hincapié en el control, educación y supervisión de todos los procedimientos, de toda la higiene, de todos los productos que se usaron. Y como decía el doctor, a nivel ambiental, el día de ayer conseguimos un dispositivo que trabaja con luz ultravioleta, que eso hace que aumente tremendamente la desinfección de todas las zonas de donde se ponga el aparato. Se trabajó arduamente y, como dice el doctor, al día de hoy podemos dar garantías de que el CTI está en pleno funcionamiento, y eso va a ser una herramienta que vamos a usar en todo el hospital. Digo, eso está bueno porque de hecho el brote surgió de la vigilancia activa que hace el comité, porque podía haber pasado desapercibido, porque supuestamente el paciente podía haber estado colonizado, pero gracias al arduo trabajo que se hace desde dentro de las salas del CTI y desde el comité, pudimos ver que estaba por destaparse el brote, y ahí fue que se hicieron todas las medidas necesarias. ¿Cómo surgen este tipo de...? Porque uno, le pregunto desde mi total ignorancia, y porque a veces repetimos cosas sin saber, y me incluyo, ¿no? Uno dice, ay, hay una bacteria, pero no sabemos cómo es el origen, cómo llega esa bacteria, viene a través de un paciente, no se hizo el estudio pertinente. Bueno, doctor. Mire, en realidad hay un universo muy importante de opciones, ¿no? Hay bacterias que sí, digamos, que vienen a través de... Recuerdo un caso que tuvimos aquí en el departamento de Maldonado, en otro prestador de salud, que la bacteria había ingresado al país a través de un paciente procedente de Estados Unidos. O sea que en realidad cada bacteria tiene su propia biología, su propia forma de transmisión. Es importante igual saber que nosotros, trabajadores de la salud, participamos también en forma activa en la transmisión, a través de nuestras manos y a través de otro tipo. Por lo tanto, la importancia de que nosotros, antes que nada, tengamos claro, y esto lo digo para todos, el personal de enfermería, el personal médico, etcétera, digamos que de la importancia que tienen las medidas sobre nosotros, ¿verdad? El lavado correcto de manos, etcétera, es uno de los aspectos que parece una medida muy mínima, pero sin embargo es fundamental. O sea que en realidad, dando respuesta un poco a su pregunta, cada bacteria tiene, podríamos decir, una forma distinta de transmisión. Pero tienen en común el hecho de ser bacterias que en general no están en la comunidad y que tienen un nivel de resistencia mayor, o sea que doble, ¿no? Por un lado, si son bacterias, algunas de ellas bastante patógenas, y otras que tienen un nivel de resistencia a los antibióticos muy importante. Por suerte, en estos casos hemos logrado el control también bacteriológico, o sea que, más que nada nos importaba, bajar el nivel de alarma en la población. Esto es algo que ocurre en todos los hospitales del mundo. La diferencia radica en cómo se maneja, ¿verdad? Cuando digo hospitales, hablo de hospitales públicos y privados, ¿verdad? Este tipo de bacterias es extra, digamos, la institución, ¿puede salir de la institución? Sí, claro, sin duda que sí. Es decir, de hecho, por ejemplo, en nuestro sistema de salud tenemos personas que compartimos, digamos, entre distintos prestadores, o sea que esa puede ser también la vía de transmisión, claro.
En suma, digamos, es decir, como para redondear esto de una forma positiva, nosotros creemos que el brote está controlado y que hemos tomado todas las medidas necesarias para que, digamos, minimizar el riesgo casi a cero. Y que el CTI seguramente en breve ya esté operativo. Seguramente en las próximas horas va a estar operativo. Yo les quiero agradecer muchísimo a los dos, creo que era sumamente necesario, más después de varios días de hablar de este tema, bueno, tener la tranquilidad de que ya está operativo y llevar también un poco tranquilidad a la población y a los usuarios en general. Así que muchísimas gracias. A ustedes, que pasen bien. Marce, nosotros de esta forma tenemos que cerrar el móvil, cerrar el trabajo del día de hoy, así que nos despedimos. Hoy con solcito y cielo totalmente despejado. Hasta mañana. Muy bien, muchas gracias Laura, gracias a Marcelo también por el trabajo de hoy. 12:18, hacemos una nueva tanda, ya venimos.